Hola, en esta ocasión vamos a abordar los enfoques epistemológicos de la investigación cuantitativa en psicología. Vale la pena recordar que antes de que fuera ciencia, la psicología era una rama del conocimiento de la filosofía y solamente a través de la experimentación con seres humanos y posteriormente con animales fue posible crear un conocimiento propio y el fundamento para que la psicología se convirtiera en una ciencia propia. A modo de introducción, vale la pena considerar que la investigación cuantitativa en psicología se ha sustentado en diferentes enfoques epistemológicos que han guiado particularmente cómo se entienden y de qué manera se investigan los fenómenos psicológicos. Por ejemplo, mucha de la investigación ha surgido de experimentos controlados en situaciones en las que se controlan particularmente el ambiente y las variables que generan respuestas y conductas particulares en los seres humanos. Estas respuestas y estas conductas se registran de manera cuantitativa y posteriormente se analizan matemática y estadísticamente. También se puede hacer a través de observación y registro directo de comportamientos, en donde estos datos se les asignan valores numéricos con los cuales también se hacen análisis de orden cuantitativo. Finalmente, también se utilizan herramientas como por ejemplo los cuestionarios estandarizados que permiten justamente cuantificar los pensamientos, los sentimientos o emociones y también las conductas que en algún momento los participantes han ejecutado bajo ciertas circunstancias. Estos enfoques nos permiten determinar las preguntas de investigación pertinentes, los métodos utilizados para la investigación cuantitativa y obviamente la interpretación de los resultados a partir de los datos recolectados. El primero de ellos es el enfoque empírico-analítico, que como su nombre lo indica, se basa en datos, en hechos, en situaciones experimentadas por los participantes de la investigación que se convierten en datos cuantitativos y posteriormente se analizan. En este enfoque hay un énfasis particular en la experiencia sensorial de los participantes y obviamente la observación directa para adquirir el conocimiento. Un conocimiento que se traduce básicamente en datos, en números y en información que puede ser procesada tanto matemática como estadísticamente. Es importante entender que en el enfoque empírico-analítico se respalda fundamentalmente la recopilación de datos a través de experimentos y esta observación controlada de las reacciones humanas ante estímulos específicos es la que se convierte en esos datos que nos van a permitir en momentos particulares hacer análisis de las situaciones en presencia o en ausencia de los estímulos. Podemos comparar al mismo individuo contra sí mismo o podemos comparar grupos en presencia y ausencia de lo que llamamos variables de control y también variables independientes, es decir, aquellas variables que el experimentador ha escogido para generar cierto tipo de respuestas particulares en los participantes. Los segundos enfoques se conocen con el término de positivismo y pospositivismo. Estos enfoques sostienen que el conocimiento verdadero se obtiene a través de la experimentación, como es en el caso del positivismo, o de la observación empírica, como es en el caso del pospositivismo. Específicamente, el pospositivismo ha argumentado que la investigación científica única y exclusivamente puede permitir conocimiento válido a través de la experimentación, es decir, a través del control de variables exógenas para observar el fenómeno en su más pura expresión.
Sin embargo, hay muchas situaciones del ser humano que por cuestiones éticas resulta sencillamente imposible realizar experimentos. No obstante, hay situaciones que ya están sucediendo en la sociedad y en las diferentes culturas. En ese sentido, no es necesario hacer experimentación, simplemente reconocer aquellas variables que se consideran independientes y registrar los efectos sobre aquellas que consideramos dependientes. En estos casos, en lugar de la experimentación, tomamos información directa a través del registro del comportamiento o solicitamos a los participantes el diligenciamiento de cuestionarios estandarizados con los cuales se analiza el efecto de una variable que ya existe en el ambiente y en el fenómeno sobre algún tipo de efecto emocional, psicológico o conductual que el participante considera que está sucediendo también en su vida cotidiana. En este caso, la psicología cuantitativa traduce esa recolección de datos numéricos con el uso de estadísticas particulares que permite comprender esos fenómenos psicológicos que o bien ya están sucediendo en el ambiente natural o los estamos reproduciendo de manera alternativa y de manera sistemática en situaciones experimentales controladas, particularmente en laboratorios. El tercer enfoque es conocido como el hipotético deductivo. En este caso, es un complemento a los demás enfoques que hemos visto hasta ahora. En este caso también se hace necesaria la formulación de hipótesis, por aquello de lo hipotético deductivo. Estas hipótesis deben ser viables en su comprobación, lo que particularmente también requiere que sea viable la recolección de la información. Es decir, aquella información o aquellas variables que no son susceptibles de ser registradas cuantitativamente no podrían hacer parte de este ni de ninguno de los otros enfoques que hemos visto hasta el momento. Esto con el fin de generar conclusiones a partir del rechazo de aquello que no se ajusta a la hipótesis planteada. Particularmente estamos hablando de la prueba de hipótesis estadística, es decir, se formula una situación que puede suceder y se formula lo opuesto, es decir, aquella situación que no debería suceder o que sencillamente es una forma de negar aquello que está sucediendo. Los datos recaudados mediante la investigación, bien sea experimentación, cuestionarios u observación empírica, nos va a permitir obtener los datos particulares para que estadísticamente podamos decir si la hipótesis planteada es verdadera o falsa. Cuando podemos verificar que una hipótesis es verdadera, pasamos del enfoque hipotético deductivo a un planteamiento epistemológico que llamamos teoría. El conjunto de teorías permite justamente el desarrollo de epistemologías, es decir, de formas de acceder a un conocimiento válido mediante información y mediante el análisis científico de la realidad. Estos datos cuantitativos se recaudan mediante experimentos, como ya lo mencioné. También lo hacemos a través de observaciones controladas, observaciones que eventualmente pueden ser mediante cuestionarios estandarizados. Estos datos se analizan estadísticamente y la estadística es la que determina el grado de validez, el impacto sobre el fenómeno y particularmente determina si el conocimiento derivado es válido o no. En conclusión, los enfoques epistemológicos usados en la investigación en psicología se basan fundamentalmente en observación directa,
es decir, en datos empíricos, en hechos reales o mediante cuestionarios estandarizados. Estos se analizan estadísticamente poniendo a prueba las hipótesis formuladas. Es importante también considerar en este caso que los datos empíricos pueden ser situaciones privadas como los pensamientos o las emociones, y que las herramientas a través de las cuales obtenemos la información y registramos esos datos pueden ser bastante precisas, como por ejemplo un galvanómetro, un tensiómetro, una tomografía axial computarizada o cualquier otra herramienta de precisión. Otra forma de acceder a estos datos empíricos es mediante la observación directa con un entrenamiento particular en aquello que se observa y se registra. Generalmente es la conducta o el comportamiento de un individuo o de un grupo de personas. Finalmente, los llamados cuestionarios estandarizados, como por ejemplo los de inteligencia o los de personalidad, permiten obtener información de aquello que las personas han vivido, han experimentado y tienen una actitud a favor o en contra del fenómeno analizado, o podemos también registrar las veces que han pensado, sentido o actuado de una manera particular y con los cuales estas frecuencias de datos podemos convertirlas en números que posteriormente podemos poner a prueba en hipótesis según las variables que se están analizando y el objetivo de la investigación que se persigue. Es importante recordar nuevamente que podemos hacer experimentos siempre y cuando no estemos poniendo a prueba la validez del experimento, la ética en que debemos fundamentar toda nuestra investigación científica o poniendo a riesgo eventualmente a nuestros participantes durante la ejecución del experimento. ¿Sí? También la observación controlada de una o de varias variables nos va a permitir llegar a conclusiones válidas a través de las cuales creamos ese conocimiento. Ese conocimiento resulta válido porque hay información empírica y datos cuantitativos que lo respaldan. En la medida en que ponemos a prueba las hipótesis, creamos teoría también cuando muchas hipótesis coinciden de la misma manera con el fenómeno. Y estas teorías, finalmente, pueden llegar a hacer epistemología cuando se analiza o se enseña una forma de analizar información y obtener resultados particulares que son prácticamente irrefutables, o por lo menos bajo las condiciones del estudio. Sin embargo, también es importante recordar que la ciencia es autocorregible, es decir, que dependiendo del nivel de desarrollo, por ejemplo, de las herramientas y de la tecnología, lo que hoy conocemos como cierto, mañana una nueva tecnología o unos nuevos métodos de análisis de información nos pueden generar precisiones sobre aquellas conclusiones que hemos generado en algún momento particular, o sencillamente puede caer en desuso o los términos o las variables o las conclusiones que en algún momento fueron ciertas por falta de rigor metodológico. Muchas gracias a todos y a todas por su atención y espero que tengan un feliz día. Hasta la próxima.